Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos una vez más aquí en 15 nomás, donde le damos voz a aquellos que no tienen voz. El día de hoy nos acompaña un personaje realmente importantísimo, es un invitado de lujo para hacer el primer programa. Tenemos al gran Ricardo Montoya, periodista deportivo, redactor, un buen docente también y un psicólogo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Renato, muy contento de hablar contigo y de poder resolver, eh, responder tus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos al tema en específico, a lo que nos compete. El tema del día de hoy es mentalidad de los clubes peruanos en torneos internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¿Vio el partido ayer de Cristal? Sí, claro. ¿Qué le pareció el desarrollo, el juego del equipo en sí? Me parece que Cristal hizo un buen partido. Me parece que no supo traducir dominio en red. Le faltó lo Eso que... fue triste porque cuando el otro equipo te gana porque es simplemente y sencillamente mejor, pues es poco lo que puedes reprocharte, ¿no? El otro equipo es mejor. Pero Claro. ayer Cristal no fue superado, más bien Cristal le hizo un muy buen partido a Racing. La cosa estaba medianamente pareja hasta, hasta que Racing se queda con uno y luego Cristal efectivamente avasalla a Racing, pero no supo convertir. El arquero chileno Arias atajó muy bien además y Cristal tuvo en su ataque una actuación floja, ¿no? O sea, yo sé que los goles no solamente los tienen que convertir los delanteros, pero si tus tres delanteros tienen una actuación por debajo de los 5 puntos, es improbable que ganes el partido. Claro, claro. Muy aparte de todo eso, que Cristal no solamente empata, ¿no? Sino que además consigue una derrota, algo que para nada le convenía, ¿no? Yéndonos a todo esto, ¿qué pasa mentalmente con el futbolista peruano? ¿Cómo usted se ve que el futbolista peruano se desarrolla, se desenvuelve en torneos internacionales? Eh, Hay que entender, o sea, ha habido de todo, ¿no? O sea, no se puede hablar del futbolista peruano en general, porque la última experiencia de Perú, por ejemplo, en los juegos, en las eliminatorias ha sido buena, ¿no? O sea, Perú demostró que no se dejaba llevar por un panorama desolador y supo que salir adelante, ¿no? Entonces, este, es difícil decir que tenemos problemas. Sí es cierto que anteriormente había un cuadro en el que uno podía señalar al equipo, al futbolista peruano como débil mentalmente, pero después de que vino Marcelo Márquez, creo que y Gareca, las cosas cambiaron bastante, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Claro, entiendo lo que me intenta decir. Muy aparte de todo eso también, no solamente le pasa a los equipos de renombre en el fútbol peruano, pues no, también existen equipos de repente que no tengan tanta talla, pero de alguna manera u otra con otro tipo con una presión no tanto exigente, consiguen mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, hay una Copa Libertadores en la que creo que es la última que asiste Juan Aurich, en la que tiene un desempeño bastante bueno, incluso creo que empata con River Plate allá en Argentina y acá le hace un buen partido también. Influiría bastante de repente lo que es la presión para un equipo peruano. Yo creo que no se ha trabajado psicológicamente, eso sí es cierto, o sea, no ha habido un trabajo psicológico ideal, ¿no? Mientras que en otros países sí. Acá no ha habido, y tampoco ha habido, han tenido suficientes partidos que termina también forjándote el carácter, ¿no? Un futbolista uruguayo llega a primera división después de haber pasado por todo un proceso formativo que implica también más partidos en primera división. Y más partidos de competencia también fortifican tu carácter, tu temperamento, ¿no? En la psicología se trabaja. Uno puede trabajar el temperamento, o sea, es decir, el temperamento que viene innato contigo, pero uno puede fortalecer el carácter, uno puede manejar la frustración mejor, uno puede elevar sus niveles de tolerancia a la frustración,
uno puede mejorar la autoeficacia, y eso se hace con el trabajo psicológico. Eh, sí es cierto que en Perú no ha habido gente que se dedique a eso, porque se creía eh, que eso es una labor que no debe hacer, que hay una intromisión de parte del psicólogo con el director técnico, ¿no? Es Claro, más, el mismo Ángel Capa, con todo lo capo que es y lo inteligente que es, decía, para mí darle a los psicólogos a manejarme con un psicólogo dentro de mi equipo es como decirle a mi mejor amigo que seduzca a la que quiero que sea mi mujer. Para que tú te hagas una idea, el Ángel Capa, estamos hablando de un claro. sujeto inteligente, culto, ¿no? Sin embargo, con, con defectos graves respecto a no darse cuenta porque son dos áreas de trabajo diferentes. Claro. Entonces podríamos decir que tanto un psicólogo en un equipo es tan importante como el director técnico, ¿cierto? Trabajar la parte siempre emocional de los jugadores es Lo que pasa es que fundamental. el director técnico en algunas ocasiones puede fungir como psicólogo, no sé si entiende, pero no es lo Claro. mismo, pero sí. Es Te tan puede como que importante, motivar no así, sé ¿no? si tan importante, pero definitivamente es muy importante. Ok. Teniendo un buen trabajo de repente, con un buen psicólogo, todo, ¿no? Creo que es un trabajo de tiempo y todo lo demás. Teniendo todo eso, un equipo peruano, posiblemente teniendo jugadores también respetables de talla, buenos, con un trabajo psicológico ya bien establecido, con un buen físico, podría considerarse o podría ser una buena labor, un buen desempeño en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. De repente se nos preocupa bastante en estos tiempos, de repente se nos es muy complicado el pasar de fase de grupos, ¿no? De repente llegar a octavos por ahí. Es que hay que separar, el aspecto psicológico es solamente una parte. Después hay el aspecto nutricional, está el aspecto táctico-técnico, está el aspecto de fortaleza, está el aspecto de habilidad. Yo creo que los peruanos tienen hay algunos debes, ¿no? Entonces, no solamente es el debe lo psicológico. En el partido de ayer de Cristal, sí, pero eso no quiere decir que siempre sea ese el problema, ¿me entiendes? Claro. Y en el partido de Universitario con Palmeiras, No, no, en el partido universitario con Palmeiras no es un error psicológico, es un error táctico. táctico. O sea, claro, la U al contrario, la U salió a buscar el partido pese a que estaba 2-0 y se metió de nuevo en un partido y puso corazón. Eh, la diferencia es que técnicamente y estratégicamente son muy superiores. O sea, las herramientas que tiene Cristal para competir son inmensamente superiores a las que tiene la U. Claro, de todos modos. No es la plantilla, el director técnico creo que no, sobrepasa por muchísimo al equipo de Universitario de Deportes también. Sí, claro. Viéndonos a la selección, ¿no? Los partidos de la selección, ¿usted cree que haya cierta manía con que nos quieran o con que nos empaten en los últimos minutos o recibamos goles en los últimos minutos? Como que es una característica nuestra. Hay un libro que se llama El Deportista Científico que dice que la mayoría de los goles se marcan en el último tramo del partido. O sea, ese es un dato que no es menor, ¿eh? O sea, Claro, sí, uno parece que fuera peruano, pero le ocurre un montón de países, le ocurre un montón de situaciones. Entonces, no creo que sea solo nuestra. O sea, no creo que sea solo peruana. Eh, pero sí, evidentemente hay algo que se llama el miedo escénico, el miedo a la victoria, y sí lo hemos tenido, ¿no? En los últimos años. claro. Y la selección fue una isla dentro de eso. Sí, claro. Incluso creo que en la última eliminatoria también, ¿no? O sea, hay partidos que los hemos ganado, pero milagrosamente en los últimos minutos, el cabezazo de Godín al palo, de repente a Perú-Uruguay, cuando íbamos 2-1, el Perú-Bolivia también, con el disparo de Justiniano, si no me equivoco, que le mandó a las nubes. Claro. O sea, ahí sería lo estratégico, lo emocional. Bueno, hay de todo, ¿no? También te empiezas a meter atrás ante la posibilidad de querer cuidar el resultado, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión emocional. Aún los equipos más grandes, a veces si van ganando 1-0, sobre el final del partido, a veces los ves apichonados, metidos atrás, porque es la naturaleza de tratar de conservar lo que ya tengo, ¿no? Claro. Me pasó Entonces, también,
claro, le pasa a equipos grandes como el Atlético de Madrid, ¿no? En esa final del 2014 contra el, con el claro, pero Real, bueno, claro, claro, es que el cabezazo de Ramos. Así tenía es, así es. enfrente, tenía enfrente a, al Real Madrid, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, el Madrid al final logra empatar ese partido, pues no, ya luego en la prórroga, con todo lo, creo que con toda la motivación encima el Madrid también, con todo lo físico a su favor, logra voltear el partido, ¿no? Y ganarlo de una manera abultada. Profesor, y en el caso de jugadores de repente que les haya tocado definir en situaciones complicadas y en partidos importantísimos, caso como el de Cristian Cueva ante Dinamarca de repente, mentalmente creo que durante ese partido o lo que resta del partido y después también no quedan tan bien, ¿verdad? Psicológicamente hablando. Perdón, no te entendí. Ya, por ejemplo, el penal que tiene Cristian Cueva contra Dinamarca. Ya, creo que hay una presión, una cierta presión, ¿no? Después de tanto tiempo íbamos a un mundial, un penal importantísimo. Muchos hablan de que si lo marcamos, posiblemente ganamos el partido, pasamos, un montón de cosas. Y creo que Cueva lo sabía, ¿no? O sea, ganar la Dinamarca era un plus. Después de que Cueva falla ese penal, el jugador queda psicológicamente tocado, ¿cierto? Claro, claro. Ya, ¿cómo se la trabajaría en ese caso? Porque de ahí, para que Cueva patee penales ha sido muy complicado. En la Copa América 2019 ya no los pateó. No, pero ya ahora está pateando Nueva Arabia, ¿no? Tiene que pasar un tiempo. Eh, tiene que pasar un tiempo. Bueno, eso tiene que ver también con la casta, ¿no? Claro. Y O se sea, podría, hay jugadores que se reponen más rápido que otros, claro, y también algunos que nacen con una cierta mentalidad más agresiva, más segura de sí misma, ¿no? sin duda. Sin duda. Ok, profesor. Para terminar, nada más, una de las últimas preguntas ya. Aparte de lo emocional en un jugador de fútbol que es fundamental, aparte de repente de lo que es lo nutricional, lo físico, ¿qué otra cosa se debería trabajar en el futbolista peruano para que sea un ejemplo a seguir de repente? ¿Qué otra cosa se debería trabajar en un futbolista peruano? Bueno, lo psicológico, la formación básica, ¿no? Lo que debería ser un futbolista, los conceptos que debería tener un futbolista de determinada edad, Renato. Claro, O sea, ya un jugador a los 6 años se espera que haga tal o cual cosa, y a los 10 se espera que haga tal o cual cosa, y a los 12 se espera que haga tal o cual cosa. Y así no ocurre, ¿no? Entonces eso termina preocupando. es un trabajo de cantera entonces, de todos modos, Es un desde trabajo niños. exactamente, es un trabajo de cantera. Para poder Eso, cambiar, claro, para poder cambiar ciertas mentalidades y deficiencias que aún contamos, ¿no? Casos como de de acuerdo. repente la falta de profesionalismo en el jugador peruano también. Sí, claro. Profesor Ricardo, muchas gracias de verdad por su tiempo, por sus respuestas. No, al contrario, a ti, encantado de poder ayudarte a algo de poder sumar con tu trabajo. No, Te mando un abrazo, Renatito. Cuídate igual, mucho. profesor. Muchas gracias de verdad por su tiempo, un invitado No, de no. lujo y bueno, sintonícenos más en 15 nomás. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao.